Supongamos que tenemos como dato este gráfico de posición como función de tiempo de un cuerpo que hace otro tipo de movimiento, distinto al que teníamos recién. En más tiempo, además. Vamos a tomar 1, 2, 3, 5. El tiempo lo vamos a medir en horas y la posición la vamos a medir en kilómetros. Entonces, vamos a decir que el cuerpo que estamos nosotros trabajando va a partir de, ya les aclaro, va a partir en menos 30 kilómetros, acá. Y va a tener, al cabo de las 3 horas, su posición va a ser, este punto de acá va a ser esto, su posición va a ser de 150 kilómetros. Y después el cuerpo lo que va a hacer es cambiar su recorrido, es decir, si ustedes ven el eje vertical, que es el de posición, el cuerpo parte en menos 30, avanza, y después lo vamos a hacer volver. Es decir, para nosotros en este sistema de referencia lo que va a hacer el cuerpo es poseer una velocidad negativa, y vamos a llegar a ese resultado, esa es la idea. Entonces después lo vamos a hacer volver, que a las 5 horas el cuerpo se encuentre en cero, haciendo esto, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos de información? Eso es lo importante. Lo primero que tienen que hacer es ubicar las posiciones de datos como cuerpo. Ustedes saben las coordenadas de este punto, le acabamos de decir. 0 horas menos 30 kilómetros. Esa es la coordenada que tiene este punto. El otro punto que tienen como dato es este de acá. Ustedes saben que a las 3 horas la posición es de 150 kilómetros. Y otro dato más que tienen es este de acá. Saben que a las 5 horas la posición del cuerpo es de 0 kilómetros. Entonces vamos a usar esta información para construir el gráfico de la velocidad como función de tiempo y además escribir la ecuación de la velocidad como función de tiempo y de la posición como función de tiempo. Acá abajo vamos a hacer el gráfico directamente para que nos quede. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Calcular las velocidades que va a tener el cuerpo. Bueno, comencemos. Tenemos dos intervalos. El intervalo que va de 0 a 3 y de 3 a 5. En el primer intervalo vamos a calcular la velocidad. La velocidad 1 la vamos a llamar correspondiente al primer intervalo. Sabemos que la velocidad es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, es decir, que es la posición final o la posición donde tenemos el dato, 150 kilómetros. Esta es la posición inicial. La posición final es menos 30. El tiempo correspondiente a los 150 son 3 horas y el tiempo correspondiente a menos 30 es 0 horas. Si hacemos la cuenta, la velocidad 1 va a ser de 60 km por hora. Igual que antes, nada más que hemos cambiado la posición. Vamos a separar esta velocidad y la vamos a dejar aparte. Sabemos que la velocidad 1 en el primer tramo es de 60 km por hora. Para el siguiente tramo, la velocidad 2, hacemos exactamente lo mismo, el cambio de posición sobre el intervalo de tiempo. Posición final menos posición inicial. Posición final del cuerpo es cuando termina, cuando el tiempo es mayor, es decir, 0 kilómetros. Menos la posición inicial, ¿dónde partió en este intervalo? A las 3 horas, en 150 kilómetros. Y tenemos que restar el tiempo final, que sería el tiempo donde hemos alcanzado los 0 kilómetros, menos el tiempo inicial de este intervalo. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar menos 150 kilómetros dividido 2 horas. Es decir, si hacemos la división, nos da menos 75 kilómetros por hora. Es decir, que la velocidad 2 que hemos calculado, vamos a anotar acá, después equivale a menos 75 kilómetros por hora. Bueno, con esta información ya podemos construir la ecuación de movimiento para la velocidad, que es la primera que se tiene que construir. Nos falta un detalle, especificar bien los intervalos. Sabemos que los intervalos en los extremos tienen que ser cerrados y el punto
en donde se da el cambio de velocidad, sabemos que tiene que estar contenido en el intervalo correspondiente de donde viene la velocidad. Es decir, que a las 3 horas la velocidad corresponde a la velocidad 1 y no a la velocidad 2. Entonces, vamos a escribir la información de la velocidad para este caso, la ecuación de movimiento. La velocidad como función de tiempo va a ser, abrimos llaves, sabemos que tenemos dos posibles valores, estos dos. Para el primer intervalo vale 60 km por hora, cuando el tiempo pertenece, y acá ya lo tengo el intervalo graficado, 0 horas, 3 horas cerrado, y vale menos 75 km por hora, cuando el tiempo pertenece al intervalo abierto, 3 horas, 5 horas cerrados. Listo, ya escribí la ecuación de movimiento para la velocidad como función de tiempo. Ahora voy a escribir la ecuación de la posición. Pero antes de escribir la ecuación de la posición, voy a realizar el gráfico de esta ecuación. El gráfico de esta ecuación nos va a quedar, como les dije, vamos a hacerlo exactamente abajo de este para que vean los tiempos involucrados. Sabemos que tenemos velocidad en kilómetros por hora y esto es el eje temporal, el tiempo en horas. Vamos a tener los mismos valores de tiempo exactamente igual que arriba. El 3 es el punto clave donde tenemos el cambio de velocidad y a las 5 horas el cuerpo deja de andar. Entonces sabemos que tenemos 60 km por hora, el cuerpo parte a las 0 horas y se mueve a esta velocidad hasta llegar a las 3 horas, conteniendo el punto desde las 3 horas. Y sabemos que su velocidad en el siguiente tramo es de menos 75 km por hora, pero este punto no es contenido, por eso lo hago abierto, durante 2 horas hasta llegar a las 5 horas, conteniendo el punto correspondiente a las 5 horas. Este es el gráfico de velocidad como función de tiempo para este cuerpo. Ahora bien, escribamos su ecuación de movimiento, la ecuación para la posición. Tenemos toda la información que requerimos acá. Entonces, recuerden que la ecuación de movimiento, se les voy a anotar acá, es velocidad por el tiempo menos el tiempo que tenemos como dato más la posición correspondiente a ese tiempo en particular. Entonces tenemos dos tramos. La posición como función de tiempo va a ser, de nuevo, con una llave exactamente equivalente a esta. Tenemos la velocidad obtenida acá. Esto tiene que estar multiplicado por el tiempo menos el tiempo en el cual tenemos el dato. Podemos utilizar este punto o este punto. Mi sugerencia es que utilicen siempre el de la izquierda. Es más simple para las cuentas, pero es equivalente por lo que vimos recién. Entonces, esto va a ser 0 horas más, sabemos que es negativo, ya lo voy a escribir así me entra todo en un solo renglón, menos 30 kilómetros. Y esto es válido en este rango de tiempos, cuando el tiempo pertenece al intervalo cerrado, 0 horas, 3 horas. El siguiente tramo tiene esta velocidad de menos 75 km por hora, con el tiempo menos el tiempo donde ha comenzado este. Este ha comenzado a las 3 horas. Y eso le voy a sumar la posición correspondiente a las 3 horas, que es 150 kilómetros. Y esto es válido en este tiempo. Cuando el tiempo pertenece al intervalo semiabierto, desde las 3 horas hasta las 5 horas. Esta es la ecuación de movimiento para la posición como función de tiempo de un cuerpo que en el primer tramo, desde las 0 a las 3, se mueve a 60 km por hora avanzando, y en el siguiente tramo se mueve a menos 75 km por hora volviendo o retrocediendo desde las 3 hasta las 5. Como hicimos anteriormente, ¿se acuerdan que preguntamos, es decir, cuál es la velocidad que tiene el cuerpo a las 3 horas? Eso quedó definido en base a cómo dividimos los intervalos. Justamente a las 3 horas, la velocidad, dijimos, toma el valor correspondiente de donde viene. Por eso el punto este está contenido. Podríamos preguntarnos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa acá? Es decir, bueno, a las 3 horas está contenido en el primer intervalo. Calculemos cuál es la posición que tiene el cuerpo a las 3 horas.
Bueno, con el primer intervalo, ¿sí? Con este de acá, lo voy a llamar posición 1, para que se den cuenta. Con la posición 1, la posición que tiene el cuerpo a las 3 horas va a ser 60 kilómetros por hora por 3 horas menos 30 kilómetros. Esto me da 180 menos 30. Las unidades se me simplifican. 180 menos 30 me da menos 150. Es decir, kilómetros. Es decir, que la posición que tiene el cuerpo a las 3 horas es 150 kilómetros, como habíamos dicho. Pero podríamos hacerlo también con la otra ecuación, por más que el tiempo no pertenezca, las 3 horas no pertenezca a este intervalo, pero podríamos ver qué da. Es para analizar a ver qué da, si tiene sentido. Es decir, si yo estoy llegando a ese punto, tengo que partir de ese punto. Entonces, tendría sentido que, calculada con esta ecuación, a las 3 horas, la posición que tenga el cuerpo sea de 150. Si no, significaría que el cuerpo a las 3 horas se encuentra ahí, pero después de las 3 horas y 1 segundo ya no está. Pero a las 3 horas llega a las 3 horas a esa posición y sale de las 3 horas de esa posición. Veamos si eso es así. Entonces, la posición que va a tener el cuerpo a las 3 horas, calculada con esta ecuación, va a ser menos 75 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo, ahí lo evaluamos en las 3 horas. Menos 3 horas más 150 kilómetros. 3 menos 3 es 0. Si esto es 0, es decir, 0 por algo me da 0. Por lo tanto, solamente me queda que es de 150 kilómetros. Es decir, que la posición calculada con la segunda ecuación es exactamente igual a la calculada con la primera ecuación. Y como les había dicho recién, esto tiene sentido, porque si no el cuerpo, si estamos llegando a los 150 con 60 kilómetros por hora y llegamos a las 3 horas, el cuerpo tiene que salir de ese lugar. Es decir, que no puede salir de más arriba o de más cerca al origen. Tiene que salir desde donde llegó con la velocidad correspondiente. Esto quiere decir que el cuerpo no se está teleportando, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y no se dan las irregularidades. Acá, el gráfico de la posición como función de tiempo, como vieron en el apunte, tiene que ser un gráfico en el cual uno lo realice sin levantar la mano. Y eso sería todo.